Muy buenas noches, amigos, y bienvenidos a una edición más de Enfoque. Es la noticia, desgraciadamente, desde el pasado 24 de febrero. El estallido de la guerra, o mejor dicho, la invasión rusa de Ucrania, nos ha afectado a todos, humanamente, porque nadie puede permanecer ajeno al sufrimiento que estamos viendo a través de los medios de comunicación, pero también económicamente. Para hablar de esas afecciones tenemos con nosotros a nuestro equipo de expertos que, bueno, pues son, la verdad es que muy generosos al compartir no solamente su sabiduría, sino su tiempo con nosotros, y tenemos también a otro experto que se incorporará vía Zoom, pero antes lo primero que tenemos que hacer es ver nuestro vídeo. Solo 19 días, llenar el depósito de gasoil se ha encarecido un 25%. Repostar con gasolina sin plomo 95 ha subido un 16,8% y el precio de la luz se ha incrementado otro 22,4%. Esta rápida escalada de los precios forma parte de las conversaciones cotidianas de los españoles y ha endurecido la presión política sobre Pedro Sánchez para que acometa una rápida bajada de impuestos que mitigue el impacto de esta crisis energética en los hogares y empresas españolas. A lo largo de las últimas casi 3 semanas, el precio de las materias primas de las que dependen los suministros energéticos que son básicos para los españoles ha fluctuado con enorme volatilidad. A esta incertidumbre se añade el problema de que la energía ya acumulaba fuertes subidas en los últimos tiempos. Este encarecimiento del coste de la vida lleva meses afectando de forma directa a las economías domésticas, a los transportistas, que están comenzando a alzar la voz con algunas movilizaciones, las empresas y la industria. Sin embargo, las subidas de los precios de las últimas 2 semanas y media de guerra han complicado mucho más la situación. De hecho, la inflación lleva meses descontrolada y alcanzó en febrero el 7,6% con solo 5 días de conflicto. Las previsiones de organismos como Funcast indican que en marzo será aún más alta y llegará al 8,6%. La crisis económica de alcance global es la otra cara de la crisis humanitaria, que ya es una realidad en Ucrania. Una crisis económica que ya tiene reflejo en nuestros bolsillos con la subida de los precios de la luz y el gas, y para la que las autoridades europeas barajan una intervención de los precios. Una medida posible y necesaria que puede ayudar para un escenario económico complicado que lo será más cuanto más dure la guerra. De momento, además de la intervención de los precios, se prevé un incremento de la inflación a valores desde hace décadas desconocidos. Además de la intervención de los mercados de electricidad y gas, previsible que Europa se vea obligada también a cambiar el destino de los fondos Next Generation, que estaban empezando a llegar a los países como respuesta a la crisis del COVID. Europa ha respondido con unidad de criterios y de políticas para hacer frente a la invasión rusa. Una determinación que en estas circunstancias es decisiva para afrontar esta situación de crisis. Por si no fuera ya complicado afrontar la economía doméstica, muchos pequeños ahorradores e inversores se preguntan qué hacer con sus ahorros ante esta perspectiva económica. Rusia compró antes de la invasión de Ucrania oro y divisas por valor de 650.000 millones de euros para así tener garantizada su liquidez. También los inversores y los pequeños ahorradores están buscando valores refugio. Guerra, catástrofe humanitaria y crisis económica van de la mano en este triste panorama en el que la política tendrá que velar a corto plazo por la solución del conflicto y a medio y largo plazo por evitar que los más vulnerables sean de nuevo los perdedores. Pues dejando por delante que lo que realmente nos conmueve es esa crisis humanitaria, también tenemos que hablar de las consecuencias económicas que pueden ahondar más esa crisis humanitaria. Y como decía al principio, para hablar de ello tenemos a 2 invitados aquí en el plató y a lo largo del programa esperamos que se incorpore vía Zoom un tercer invitado. Los que tengo aquí y no se van a mover en estos 50 minutos que tenemos por delante, o por lo menos yo no les voy a dejar, es Pedro Antonio Morejón, director del ICES. Pedro Antonio, buenas noches. Encantado de estar con vosotros, como siempre. Muchísimas gracias, porque sabemos de lo apretadísimo de tu agenda. Y Fátima Guadamillas, profesora de la Universidad de Castilla-La Mancha, igualmente buenas noches y muchísimas gracias, porque la verdad es que siempre estáis disponibles para estar con nosotros. Muchas gracias, Ana, y buenas noches a todos los que nos están escuchando. Cuando nuestra compañera Conchi Moreno, que es la voz que ha locutado este vídeo, terminaba de grabarlo esta mañana, dice, Ana, dice, casi que esto
todo esto va a pasar, todo esto está pasando, todas estas proyecciones económicas se van a cumplir. Yo os pido un esfuerzo majestático para trasladar la verdad, la realidad y hacerlo de una forma serena, clara, por supuesto sin ambajes, pero intentando buscar, no sé, algo positivo, Pedro Antonio. La verdad es que en principio si juntas todos los ingredientes sale casi como un corto apocalíptico, ¿no? Sí, bueno, y con la lluvia de arena que hemos tenido esta noche ya vamos. Ya parece como el atrezzo estaba perfecto, ¿no? La verdad es que ¿quién iba a pensar que con las Navidades del 2019-2020 nos aparece la pandemia, todo fuera una consecución de pequeños desastres que han ido sumando sus secuelas y sus consecuencias, ¿no? Probablemente esta situación que estamos viviendo ahora no sería tan grave si no viniera después de todo lo que estábamos padeciendo, ¿no? Y sobre todo cuando además todo el mundo pensábamos que en el 2022 habíamos cogido un poco de carrerilla para ir compensando y para recuperar tono en todo, en lo social, pero también en lo económico, con la pandemia encauzada, y de pronto aparece no una guerra, sino la guerra, ¿no? Porque lo cierto es que en esa globalización que tanto hemos manejado, la globalización de la crisis y una guerra de este tipo, aunque tienes como uno de los artífices a Rusia, pues te hace temblar, ¿no? Y lo que vamos a intentar es ¿qué podemos aprender? Porque yo creo que podemos aprender muchas cosas. El problema es que cuando aprendes de las situaciones complicadas, aprendes mucho, pero mejor no haberlo hecho, ¿no? Porque te va a obligar a quizá unos ajustes que no teníamos previstos hacer y que luego podremos ir comentando. Fátima, esta primera aproximación. Bueno, yo creo que la situación ahora es trágica y negativa, y esa es la verdad. Además, hoy nos hemos levantado con la misma noticia que nos acostamos ayer, que es pensando en lo que va a hacer China, porque Estados Unidos le acusó de enviar aviones, porque pensábamos, o el mundo económico consideraba, que desde un punto de vista económico a China no le interesa una guerra, ni le interesa, ya tiene un país satélite que es Rusia, pero tampoco le interesa tenerle excesivamente empobrecido, que le interesa mucho el comercio con Estados Unidos y con Europa, que somos unos clientes excelentes, vamos, que todo lo que consumimos prácticamente está hecho allí. Entonces ese tipo de noticias nos intranquiliza mucho porque estamos pensando en que por motivos económicos va a poder frenar un poco, porque es el único freno que vemos hasta ahora. Entonces ahora mismo ese tipo de noticias intranquilizan mucho. Esa es la situación que tenemos. También es verdad que tenemos instrumentos, que Europa tiene instrumentos y que podemos, ahora hablaremos, que puede luchar contra eso. Tenemos el euro, tenemos el Banco Central Europeo y tenemos muchas cosas, tenemos una política agraria común, tenemos muchos instrumentos que vamos a tener que cambiar. Lo que pasa que también el propio funcionamiento de las democracias y de los organismos supranacionales también influye en que las cosas se hagan un poco lentamente, las cosas se consensúan, se hablan, Una reunión, otra reunión, entonces cambiar la PAC no es fácil, pero va a haber que cambiar la PAC para sobreponernos a la escasez de alimentos. Pero si está el modelo casi recién puesto en marcha, va a haber el nuevo modelo, me refiero. Va a haber que cambiar la PAC, por ejemplo, porque hay países, entre ellos España, pero no solo España, que tenemos posibilidades de cultivar otras cosas y que tenemos posibilidad de intensificar la producción, porque con la PAC estábamos, a ver, es una simplificación excesiva, pero estábamos en cierta medida subvencionando el parón del campo. Bueno, pues es que ahora resulta que el campo es fundamental y va a tener que ponerse en funcionamiento. Entonces, Europa tiene una serie de resortes. Los organismos supranacionales pueden ayudar a eso, pero necesitamos un poco más de agilidad, porque la situación es muy trágica. La misma crisis de los refugiados, donde hay una voluntad absolutamente mayoritaria en toda Europa de ayudarles, luego la gestión es lenta, no es eficaz. Quiero decir, Europa tiene que agilizar esa respuesta. Ser más rápidos para con la rapidez contribuir a la eficacia, pero sin olvidar otras facetas. Me ha gustado mucho lo que ha dicho Pedro Antonio, también lo tuyo. Lo que ha dicho Pedro Antonio Morejón, dice, es que no es una guerra, es la guerra, porque realmente hay más guerras en el mundo. Sí, la verdad es que pero a veces... ¿qué tiene esta guerra que realmente, hombre, hay un elemento que son los medios, las imágenes, ¿no? Que eso luego, si viene nuestro invitado, si podemos contactar con él, hablaremos con él.
pero realmente es que estamos a 3 horas de avión. Sí, la verdad es que el hecho de que participe Rusia, que sería como el cuarto actor básico en todo nuestro entramado, ¿no? Pues Estados Unidos, Rusia, China y Europa, pues te intranquiliza mucho más. Pero yo plantearía que el ámbito militar sea como en economía, ¿no? Ceteris paribus. No es que no pueda suceder, todo esto puede suceder, pero entonces nos bloquea. Hay un término anglosajón muy divertido, se llama las killing assumption, que es un elemento matador, que si te lo planteas te paraliza. Claro, como va a ocurrir eso, como nos va a caer un meteorito, ya para qué vivir. Entonces te paraliza y las oportunidades que tú puedes tener y las herramientas, y algunas de ellos Fátima ya las ha apuntado, pues ¿para qué? Si ante ese elemento... Sí. Entonces yo casi eso lo obviaría. Sencillamente es, en cuanto a la rapidez, tú fíjate que nuestras democracias europeas efectivamente han adolecido siempre de una enorme lentitud. Y por lo tanto, para ponernos de acuerdo, todo ha sido muy lento. Cuidado, eso es una herramienta de defensa. Con eso evitas ideas geniales. Que de pronto alguien decida algo... Sí, no, como tienes que pactarlo y tienes que convencer. Pero es que hemos tomado decisiones inusitadamente rápidas en todos estos días. Incluso en decisiones que están muy cerca del ámbito de la defensa, que hay países que ni se hubieran planteado y se han acordado. Todas estas medidas que parecen muy obvias y muy sencillas de aplicar en el ámbito financiero, económico, nos hubiera llevado años empezar a plasmarlas sobre el papel y están aplicándose. Y dentro de unos días Rusia tiene que devolver los intereses de un paquete de deuda y no tiene dinero para pagarlo. Y nos lo va a querer devolver en rublos. No sé si a los inversores eso del rublo les va a gustar. ¿A la Unión Europea o a inversores? ¿A quién se lo tiene que Al final, cuando tú debes a varios actores, debes a fondos de inversión, debes a entidades, debes a bancos, y hay plazos en los cuales que tienes que cumplir con esa deuda. Que yo te refinancio si tú me pagas, pero si no me pagas, la desconfianza ya es brutal. Es decir, en este extraño conflicto militar por parte de Rusia, económico por parte del mundo occidental, nadie había confiado en la parte económica, porque es eso, muy lenta, muy difícil de implementar, pero es que se ha implementado muy rápidamente. Pero necesitamos tiempo, o sea, no es instantáneo. Entonces, en este conflicto vamos a ver si hay tiempo suficiente como para que empiecen a tener efecto medidas financieras que son muy importantes. Cuidado, tienen efecto boomerang, no son inocuas. Si tú no me puedes pagar en dólares, es que yo no recibo ese dinero que me debías. Todo esto está sobre el tapete. No teníamos experiencia de que se hubieran puesto en vigor. Y en semanas, porque el 24 de febrero está ahí, sin embargo todo esto está sobre la mesa. Yo creo que el tema militar es un juego de presiones, todos se presionan hacia el otro, con que hay un botón rojo que se puede apretar. Evidentemente, si ese botón se aprieta, pues entonces deberemos cruzar la calle e irnos a la catedral para prepararnos, ¿no? Yo creo que esas situaciones casi son más de reto. Hay que confiar en que ese papel que tiene Europa, que casi era menor hasta la crisis, yo creo que podemos aprovecharlo para fortalecernos. Sé que esto, quien lo está escuchando, el camionero, la persona que está en paro, el que iba a prosperar y ver que todo esto se le desmonta, pues dirá, esto no me vale, para mañana no me vale. Pero es que tenemos que pensar en que haya un pasado mañana. Y yo creo que estamos en una Europa que solo ha tenido un papel importante como consumidor. Somos los mayores consumidores del mundo. Pero claro, consumimos lo que los otros producen. ¿Podemos ser tan dependientes de todo? Y de todos, y de gente, entre comillas, tan poco deseable. Este ejercicio creo que tenemos que hacernos todos, como países, como organización, y tenemos que mejor recuperar otros hábitos. Y tenemos una España potencia agronómica que no tiene que asustarse porque una grasa como es el girasol suba de precio, teniendo aceite de oliva, etcétera, etcétera, etcétera. Pero lo vamos a dejar aquí porque me comunican nuestros compañeros que tenemos esa conexión con el profesor Miguel Ángel Benedicto. Él es profesor de la Universidad Complutense de Madrid, es licenciado en Periodismo, en Relaciones Internacionales, en Derecho, y es un hombre que está participando muy activamente, bueno, pues en ser un agente a través de sus clases, a través de sus artículos, a través de su participación en redes sociales, en dar a conocer lo que nos está pasando. Creo que vamos a conectar enseguida con él.
Pues efectivamente saludamos al profesor Miguel Ángel Benedicto. Miguel Ángel Benedicto, buenas noches. Hola, buenas noches. Muchísimas gracias por por tener estos minutitos para Canal Diocesano, para el programa Enfoque. Decía uno de nuestros invitados, Pedro Antonio Morejón, que si bien la parte militar de esta guerra, pues claro que nos conmueve, quizás a la apuesta que tendría que hacer agentes como Europa, en nuestro caso, que nos sentimos dentro de Europa, es confiar un poquito más en la efectividad de esas sanciones económicas que se están empezando a poner en marcha desde el primer día. ¿Cuál es su propuesta? Bueno, yo creo que sí que están teniendo efectividad, claramente, ¿no? Yo creo que nunca ha habido una unidad tan clara dentro de la Unión Europea. Yo mismo dudaba bastante, ¿no? Al principio, y me tuve que retractar de un día para otro por la sorpresa, ¿no? Que me produjo esa unidad a la hora de implementar, ¿no? Estas sanciones económicas, tanto Unión Europea como Estados Unidos, Australia, Japón y otros países, ¿no? La verdad es que, bueno, son sanciones muy duras, algunas de ellas nunca se habían puesto en marcha, como, bueno, por ejemplo, congelar, ¿no? Las reservas que tiene ese Banco Central ruso en dólares, por ejemplo, o en oro, ¿no? Pues esa congelación de reservas yo creo que no se había puesto nunca en marcha, ¿no? Bueno, el tema del sistema interbancario SWIFT, ¿no? Para evitar que se hagan transacciones internacionales, ¿no? Yo creo que son sanciones muy duras que bueno, de algún modo están ahorcando, ¿no? a esa economía rusa. Vemos, bueno, pues cómo se ha desplomado el rublo, ¿no? En un 60%. Hemos visto cómo se han incrementado, se han tenido que incrementar los tipos de interés, ¿no? En, bueno, casi un 20%, es decir, eso está haciendo mucho daño, ¿no? La gente está yendo a los bancos a sacar dinero, o sea, por temor a una especie de corralito. Bueno, yo creo que son sanciones muy duras, ¿no? Que a medio plazo podremos ver, ¿no? Cuáles son sus efectos, igual que las sanciones que se han interpuesto, ¿no? a todo ese círculo, ¿no? De multimillonarios cercanos al Kremlin, ¿no? Bueno, pues a los Abramovich y compañía, ¿no? Realmente la congelación de bienes, de cuentas bancarias, etcétera, ¿no? Incluso de los yates y de los aviones privados de estos magnates, ¿no? Cercanos a Vladimir Putin. Yo no sé si la profesora Fátima Guadamillas quiere intervenir, a hacer alguna pregunta al profesor Benedicto. Sí, yo en la línea que comentaba Ana, yo creo, Miguel Ángel, que Europa y los instrumentos que tiene Europa va a ser probablemente la solución junto con los organismos supranacionales, o parte de la solución. Sí, bueno, no sé hasta qué punto, ¿no? Podremos ver una solución. La solución va a ser militar al final también, ¿no? Es decir, vamos a ver hasta dónde llega cada uno de los contendientes ahora en el campo de batalla, ¿no? Por un lado, Rusia, bueno, pues hemos visto cómo no ha podido hacer esa batalla relámpago, ¿no? Que yo creo que era la que Putin esperaba. Se ha encontrado delante, ¿no? Pues la voluntad, ¿no? De algún modo de los ucranianos, ¿no? Defendiéndose muy unidos, algo que quizá él no esperaba una mayor división, eso por un lado, lo cual está retrasando, ¿no? esa campaña de Putin en Ucrania. Y por otro lado, bueno, el tema también económico, ¿no? De esas sanciones económicas, cómo les van debilitando día a día, ¿no? Pero por otro lado, obviamente el ejército ruso es superior, ¿no? Lo estamos viendo, ¿no? al ucraniano, y vemos cómo está devastando, ¿no? Algunas de las ciudades y también incluso a su población civil, ¿no? Yo creo que depende cómo evolucionen esos acontecimientos para que veamos, bueno, cómo puede acabar esto, o si realmente hay una solución al final de negociación en función de cómo avance o no, ¿no? O esto se alarga muchísimo en el tiempo, ¿no? Quizá pueda alargarse en el tiempo, no lo sé, yo no tengo una bola de cristal y tampoco estoy en la mente de Putin, ¿no? Pero bueno, si analizamos esas variables, yo le digo que probablemente esto se alargue en el tiempo. También va a depender, ¿no? De la ayuda militar, ¿no? Que preste Occidente, ¿no? a Ucrania para poder defenderse ante esa superioridad del ejército ruso, ¿no? Veremos, yo creo que de aquí a 15 días va a ser fundamental. Y luego otro punto de vista o otro factor que desde mi punto de vista es fundamental es el papel de China, ¿no? Esa ambigüedad calculada, ¿no? de Xi Jinping, ¿qué va a pasar ahí? ¿Va hacia dónde, ¿no? Al final esa balanza China, ¿hacia dónde se va a decantar, ¿no? Si más hacia el lado ruso, que es donde está en estos momentos,
o más hacia el lado occidental, ¿no? Por intereses económicos, ¿no? Vivimos en una economía globalizada y claramente a China no le interesa la destrucción de esa economía globalizada, dadas las exportaciones, ¿no? Que tiene a la mayor parte de países occidentales, ¿no? Y de lo cual vive, ¿no? Incluso, bueno, esas reservas, ¿no? Que hemos visto que también tiene, ¿no? Y bueno, que estamos viendo cómo con esas sanciones económicas pueden ser congeladas, ¿no? De lo cual me imagino que el señor Xi Jinping estará tomando buena nota, ¿no? Es decir, son muchos factores los que están en juego. Yo creo que China puede ser un game changer, ¿no? Una especie puede cambiar el juego de algún modo también hacia un lado o hacia otro. Veremos, ¿no? De momento parece que está más cerca de Vladimir Putin, pero quizá esto podría cambiar de aquí a unos días. Dos preguntas más, una, la penúltima, Pedro Antonio Morejón, y la última me la reservo yo. Pedro Antonio. Pues mira, voy a acogerme a la palabra negociación, que es un tema que ahora mismo está sobre la mesa, pero en el que nadie confía, porque ¿qué vas a negociar cuando tienes aviones bombardeando y toda esta cantidad? Pero sin embargo, ¿tú piensas que en esa negociación, que aunque sea sutil, se debe de siempre mantener, podríamos llegar a una solución, no sé cómo decirlo, sucia, una solución que no gustara a nadie, que diera una salida a Rusia en todo este proceso, que parara de alguna manera en más corto plazo el conflicto bélico? ¿Podríamos llegar a una solución fea en el que nadie estuviera muy de acuerdo, pero que parara el conflicto? No sé lo si verías? lo ha escuchado bien, profesor Benedicto. Sí, No, la verdad argumentaba es que no lo he escuchado Pedro bien Antonio esa posición. Morejón que si en todo este proceso, utilizando el concepto de negociación, se llegara a una negociación, voy a utilizar tu palabra, sucia, fea, Sí, con algún resultado de, que no de fuera en alguna manera que absoluto parara el deseable. conflicto, Eso es. pero que no sea lo deseable para lo deseable para lo que quiere Occidente, para lo que quiere la Unión Europea, para lo que quiere Estados Unidos. De alguna manera que se le diga alguna baza a Rusia. Bueno, en toda negociación todos ganan y todos pierden, ¿no? Todo el mundo tiene que tener una línea roja, pero todo el mundo tiene que ceder algo, ¿no? Está claro, nadie vencerá, ¿no? Ni la Unión Europea y Estados Unidos, Occidente por un lado, ni tampoco el señor Putin por otro lado, ¿no? Yo creo que ahí todo el mundo va a tener que ceder algo, ¿no? No sé qué será en función de cómo avancen la campaña militar en estos días. Bueno, pues veremos. Yo nunca pensé que habría un ataque a gran escala, sinceramente. Siempre pensé que simplemente Putin entraría en el área del Donbass, que sería de la que se apropiaría, pero bueno, quizá, ¿no? Dividir Ucrania en dos partes, ¿no? A las orillas del río Dnieper, no lo sé, pero es difícil que ninguna de las dos partes ahora mismo dé marcha atrás, ¿no? Salvo que una de ellas se vea muy, muy debilitada, ¿no? Y yo creo que ese conflicto, bueno, pues va a ir para largo, ¿no? Va a cambiar el orden internacional claramente a partir de ahora. Veremos una Unión Europea seguramente mucho más militarizada, ¿no? Quizá veamos un papel cada vez más relevante, o vuelve de nuevo la OTAN al este de Europa. Veremos si se desarrolla más o no esa defensa de la Unión Europea también, aunque la OTAN, como digo, bueno, yo creo que aquí ha ganado mucho terreno también Estados Unidos, ¿no? Con el tema energético ahora hemos visto, bueno, pues como también se verá beneficiado, ¿no? Estamos viendo en España como ya estamos importando ya más gas de Estados Unidos que de la propia Argelia. Es decir, que va a haber muchos cambios en el orden internacional, ¿no? Pero todo dependerá de cómo evolucione esto y las dos partes ganarán y perderán, ¿no? Esto no va a ser un conflicto que se resuelva a corto plazo, ¿no? Puede haber una resistencia muy fuerte por parte de los ucranianos en alguna de las ciudades, donde tenga que batallar calle por calle Rusia. Es decir, yo creo que lo que no va a poder hacer Putin es coger un país de 44 millones de habitantes en contra de la voluntad de estos habitantes, ¿no? Creo que no tiene sentido ninguno y bueno, yo me imagino que él se habrá dado cuenta de esto, ¿no? Por eso habrá que llegar a algún tipo de negociación tarde o temprano. Bueno, una última cuestión porque sabemos que tiene otro compromiso a pesar de las horas. Aprovechando su formación como periodista, como experto en relaciones internacionales, ayer, por ejemplo, veíamos esa acusación de Estados Unidos, China, Rusia, si se han mandado, si no se han mandado. ¿Qué papel está teniendo la desinformación en todo este conflicto?
Bueno, en toda guerra, ¿no? El primer muerto es la verdad, ¿no? Como decían, ¿no? Como se decía normalmente, ¿no? Pues bueno, obviamente las dos partes hacen propaganda, tanto Occidente como Rusia. La desinformación siempre está ahí. Y bueno, forma parte, ¿no? de la batalla que se libra, ¿no? No solo sobre el campo de batalla, sino fuera de él, ¿no? Y la de la desinformación y la propaganda en todas las guerras es algo habitual, ¿no? Hombre, Rusia lleva años, ¿no? utilizando la desinformación, lo hemos visto pues desde 2014, 15, ¿no? Desde cuando se anexionó ilegalmente Crimea, hemos visto cómo ha intentado dividir a Europa, ¿no? Polarizar las sociedades europeas, influir en las elecciones de muchos países europeos. Y obviamente ahora, bueno, pues dentro de su propio país, Putin hemos visto, ¿no? Pues cómo ha amordazado, ¿no? a casi todos los medios de comunicación. Aún hay alguno, hay algún periódico que todavía usa el concepto guerra, ¿no? La palabra guerra, que la ha prohibido, ¿no? el propio Putin ahí, ¿no? Se habla de operación especial, bueno, es guerra. Y él ha amordazado, ¿no? a toda la opinión pública rusa, ¿no? Hemos visto, bueno, cuando alguien sale a la calle a manifestarse en contra de la guerra, pues también puede ser detenido con hasta 15 años de prisión, los periodistas exactamente igual. Es decir, bueno, obviamente Rusia es quien más utiliza la censura, ¿no? Y quien más está usando la propaganda. Hemos visto cómo se han prohibido aquí en Europa medios pro-Kremlin, ¿no? Como pueden ser Russia Today o la agencia de noticias Sputnik. Pues para evitar esa propaganda, ¿no? Yo espero que eso sea temporal, ¿no? Yo no soy partidario de las censuras tampoco, pero bueno, ya le digo que en los dos campos se hace desinformación y propaganda, eso es lo normal en cualquier guerra. Pues profesor Miguel Ángel Benedicto, muchísimas gracias por estos minutos para este programa, para Enfoque, para Canal Diocesano. Le damos las gracias también a la profesora Fátima Guadamillas, que junto a otro, un conocido vuestro como es Juan Luis Manfredi, ha facilitado estos contactos. Por cierto, ya aprovecho y meto cuña, mañana interesantísimo seminario en la Universidad de Castilla-La Mancha, promovido precisamente por el profesor Manfredi. Muchísimas gracias, buenas noches. Muy buenas noches, gracias a vosotros. Bueno, pues esto es lo que tiene la tecnología, ¿no? Que podemos... Qué maravilla, magia, ¿no? ¿Verdad? Magia. Nos ha dejado algunas claves interesantes, algunas de ellas ya estábamos sobre ello, la verdad sea dicha, pero en el ámbito, sí que es verdad que me ha gustado mucho ese concepto de negociación sucia, ¿no? Que gane la parte sucia de este final feliz, no será nunca feliz porque hay muchos muertos y encima que sea un final no deseado, ¿no? Como diciendo, bueno, le vamos a dar esta parte a Rusia. Pero me haya gustado mucho cuando han dicho que, bueno, que tiene que ser a medio plazo que esas soluciones económicas realmente aceleren un final del conflicto ya. Y mientras tanto, ¿qué? En el frente de batalla muertos millones de refugiados y la situación económica nacional, la situación económica doméstica, bueno, pues sufriendo, ¿no? Claro, es que en la balanza es un dilema ético importante. La balanza es muy dura, analizarlo, porque las sanciones económicas, las que se han hecho a Rusia, que son durísimas y demás, tendrán su tiempo, tendrán, como se decía antes, un efecto boomerang y nos afectarán a nosotros. Nosotros tendremos que reorganizar la economía y también con unos costes importantes, aunque como he dicho antes tenemos nuestros instrumentos, pero también esta es una guerra económica, esta es una guerra por la energía, pero también esta es una guerra por el comunismo, esta es una invasión de un país contra sus habitantes, como decía Miguel Ángel, y esta es una guerra en la que la OTAN tiene que valorar mucho cuando interviene, si es que interviene, porque además hemos tenido el ejemplo de la antigua Yugoslavia. Hay también un peligro de que estas guerras al final hay prorrusos y hay ucranianos que para nada quieren a los rusos, entonces esto se puede convertir también, hay un peligro de guerra civil y hay un peligro de que a la OTAN le pase como en Yugoslavia, que intervino después de la matanza de Srebrenica. Y eso es muy duro. O sea, pensar que tiene que haber una situación de esas para intervenir cuando ya lo hemos vivido, quiero decir, esa situación es terrible. Fátima ya lo ha mencionado, los costes energéticos, la verdad es que fue anunciar por parte de los gobiernos europeos que se iban a intervenir los mercados
que se iban a intervenir los mercados, que no se han intervenido todavía, que se iban a hacer acciones sobre los precios de la luz y del gas fundamentalmente, y ya bajaron los precios de la luz. ¿Va a ser que no es tan difícil o qué es lo que ha pasado? Bueno, vamos a ver, que hay que tomar medidas a corto para que de pronto no ahoguemos algunos sectores es obvio, pero todo lo que se debe se paga es un axioma. Es decir, lo que no pagues ahora, pues porque reduzcas carga impositiva, porque haya subvenciones que haya que reconducir, todo eso hay que devolverlo. Y todo eso nos va a hacer, hay que asumirlo, nos va a hacer ser más pobres. Es decir, la evolución de crecimiento prevista para 2022 no hay ninguna organización internacional que la mantenga. Solamente con una inflación que se ha comido todas las subidas de todo, es decir, ahora todos somos más pobres hoy solamente por tener una inflación que está en el 7, en el 8%. Entonces hay que asumir que todo esto nos va a cambiar. Algunas de las cosas para mal a corto y yo creo que para otras nos va a hacer reflexionar, que ya lo tenía que haber hecho la pandemia. Es decir, Europa ha ido delegando y relegando sus responsabilidades en el ámbito de la producción, en el ámbito de la industria, de la energía, de la agricultura. ¿Para qué? Si compramos cereal más barato en Ucrania, si viene gas de Rusia y demás, lo vamos a facilitar. Pero todo esto nos está replanteando si esa es la estrategia correcta en el medio plazo. O Europa tiene que rearmarse económica, industrial, agronómicamente más. Tenemos que depender tanto. Es que hay algunas como módulos cero de la asignatura básica. Si tú no puedes tener muy pocos suministradores y a uno de ellos el que te provea de todo en grandísimas cantidades, aumenta tu fragilidad enormemente. Lo vimos con la pandemia. Todos nos hemos guardado la mascarilla ahora en la chaqueta o en el bolso. Es que la seguimos utilizando. Y eso es celulosa. Y eso provocó muchas muertes en los primeros meses porque no teníamos quién fabricar. Porque ¿para qué? Si la compramos de China. Y como eso tanto. Y además luego aparecen otros conceptos en que habíamos depositado nuestra enorme confianza. La economía verde. Europa había apostado por todo lo verde. Pues no sé, la electrificación de la automoción, energías cada vez más limpias. Todo eso está muy bien. Pero la realidad se impone. Y ahora mismo, lo cierto es que la mayor producción de energía en Europa es nuclear. Está incrementándose enormemente el uso de carbón, porque hay lo que hay. ¿Y hay que apostar por energías verdes? Por supuesto, pero es que no te dirás que sobre la energía fotovoltaica o de aerogeneradores eres enormemente independiente, eso hay que producirlo. Y por eso aparecen otros proveedores de otras cosas. Entonces hay que estudiarlo con mucho cuidado. Yo creo que Europa ha ido relegándola en otros países, en otras zonas del mundo, el producir, pensando que ahí no estaba el negocio está en la comercialización. Yo me muevo en el mundo del comercio exterior y yo lo he dicho. Al final, el precio final que tú pagas, lo que menos vale es el producto, lo que más vale es todo lo que hay alrededor, pero al final tienes que tener producto, o al menos el suficiente producto para tener una cierta autonomía estratégica. Y ese concepto que apareció con la pandemia y que se volvió a olvidar, lo hemos recuperado. Tenemos que tener una cierta autonomía. Alemania depende absolutamente del gas ruso. Nosotros dependemos menos, pero somos solidarios y nos va a afectar. Y es que no tenemos aceite, sí lo tenemos. ¿No tenemos campo para desarrollar una agricultura más potente? Por supuesto que lo tenemos. ¿Y por qué se ha abandonado? Porque es casi marginal, casi lo que se pretende es que la población esté ahí subvencionada. No se trata de subvención, se trata de tener una fuerte y una potente industria y una potente agricultura y encontrar vías energéticas más diversificadas, no depender tanto de países muy complicados, porque al final te la juegan. Mi padre decía, ¿con quién te juegas los cuartos? Nos hemos jugado los cuartos con países muy complicados. Y esto no os digo que se veía venir. ¿Tú te acuerdas de un programa que hablaste del apagón? Sí. Eso surgió en Navidades, ¿no? Dije, el apagón no se va a producir. Porque no podía haber una guerra. Pues ahí la tenemos encima de la mesa. Entonces, todo eso nos tiene que hacer recapacitar de lo que queremos para nuestra vieja Europa en el futuro. A corto plazo, el tema social, militar, la emigración, todo eso es lacerante. Pero si solo pensamos en ese corto plazo, perdemos la única pequeña oportunidad que podemos tener de diseñar una Europa distinta. Si no seremos, como decía algún mandatario hace unos años, un parque temático. Bueno, se podían intervenir los mercados, Fátima. Algo que parecía un tótem que no se podía tocar y que pertenecía a otro tipo de
ideologías y de incluso planteamientos antropológicos, bueno, pues se ha dicho que y solamente con decirlo, fíjate lo que ha pasado, ¿no? La intervención de los mercados yo no soy muy partidaria. No es una que cosa... seas partidaria, pero que se puede hacer. Se puede hacer, pero yo creo que habría que ver otras medidas un poco más suaves y que ayuden a lo que queremos. Por ejemplo, lo he dicho antes, por ejemplo, hay un efecto que es el efecto de la inflación de la que hablaba Pedro sobre los precios, que inmediatamente nos supone una subida de precios en todo. El efecto de la inflación se puede deflactar, es decir, quitar ese efecto, empezando por los impuestos, el IRPF, siguiendo por la gasolina, por la luz, etcétera. Eso es una cierta intervención, pero no es un manejo del precio, pero eso se podría hacer. Es decir, podríamos empezar por ahí y luego tendríamos que reorganizar toda la política agraria común para no tener esa dependencia. No es a corto plazo, pero puede ser a medio plazo, es decir, se puede planificar incluso lo que se va a sembrar para la próxima cosecha. Y después habría que ver, a lo mejor no puede ser tanta agricultura ecológica, a lo mejor no puedes subvencionar tanto por no producir, sino todo lo contrario, la producción. A lo mejor no puedes pagar a los agricultores porque la PAC que financia para que los agricultores tengan una renta porque el trigo vale lo que hace 40 años. Bueno, pues a lo mejor lo que hay que fomentar es realmente la producción. Y luego pensar con mucho cuidado, Pedro también lo ha dicho, el mix energético que vamos a tener. Porque el que tenemos ahora parece insostenible con esa excesiva dependencia y lo está sufriendo Europa de una manera muy dura, empezando por Alemania. Empezando por Alemania, que en época de Merkel, que haría muchas cosas bien, pero dejó una dependencia absoluta del gas de Rusia y ahora es insostenible. Entonces, antes de lo que es intervenir un precio, marcar lo que es el concepto puro de intervención, que es marcar un precio por parte del gobierno, como hacían en Rusia, que publican un tomo así con todos los precios de lo que tiene que valer todo. Porque la intervención de los precios da lugar a otra cosa, que ya se ha vivido siempre, sí, que es el mercado negro. El mercado negro. Entonces, a lo mejor hay medidas que tienen que ver, pues eso, con deflactar los precios, con corregir los impuestos, con subvencionar otro tipo de política agraria, que es por donde tendríamos que empezar a trabajar. Me quedan dos temas importantes que yo creo que tenemos que tocar. Vamos a empezar por el más económico y luego vamos a aterrizar en la economía doméstica. Vamos de lo más grande a lo más pequeño, pero todo está conectado, menos el gasoducto ese que iba a haber entre Francia y España, que no hemos hecho la conexión. No hay forma. Que no hay forma de atravesarlo. Que no hay forma, ¿no? No hemos hecho la conexión y ahora nos estamos acordando. Aquí en España dicen que es por culpa de los franceses, probablemente en Francia digan que es por culpa de los españoles. A los franceses no les interesa. No les interesa. Competencia, no. Están apostando por sus centrales. Están apostando por sus centrales nucleares, no les interesa la dependencia con nosotros. Vale. Y ponen de por medio los Pirineos, que sí, sirve claro, para todo. Bueno, pero esto no es una broma, ¿eh? Lo decimos así en este tono, pero esto de broma no tiene nada. Pero sí que hay dos puntos que quería tocar. Uno de ellos son los famosos fondos Next Generation. En la última semana, pues así hablando un poquito de cabeza, hemos tenido fondos para la rehabilitación de viviendas y la eficiencia energética, con programas presentados por la Junta sujetos a esos fondos, fondos para el turismo sostenible, como para el Ayuntamiento de Toledo, por dos vías, como Ayuntamiento de Toledo como Ciudad Patrimonio de la Humanidad, también sujetos a esos fondos, y sí que se están repitiendo los anuncios de esos fondos Next Generation que van a llegar y que de hecho están llegando. De hecho, la semana pasada veía yo que el secretario de Estado que lleva esos temas pedía el adelanto del envío de 12.000 millones de euros correspondiente al segundo semestre de este año, o sea que no deberíamos de cobrarlos hasta junio. Bueno, pedía el adelanto porque dice que se están cumpliendo hitos. ¿Qué va a pasar con esos fondos? Porque a mí me da la sensación que a lo mejor no es que les cambiemos el nombre, pero sí les cambiemos el objetivo. ¿Se puede hacer? Bueno, vamos a ver. ¿Sería bueno? ¿Sería necesario? Cuando se diseña la forma de reestructurar nuestra economía tras la pandemia, se tomó una decisión increíble. Yo creo que fue el primer hito de que Europa decide autoayudarse, endeudándose. Cuidado. Cuando que tenemos que pagar. Que no. Cuando te llegan esa cantidad, esos 140.000 millones, la mitad, dices, bueno, esto es una subvención a fondo perdido, no hay que devolverla. Eso no es un maná del cielo. Eso te lo ha prestado alguien que quiere que se lo devuelvas como poco. Además, en un momento histórico en el que los tipos de interés eran cero. No había más que devolver el capital.
Eso no es lo que está previsto que va a pasar en los próximos meses. De hecho, ya hay previsto un par de subidas en el ámbito europeo y en Estados Unidos 6 o 7 de cuartillos. Eso del cuartillo ya sabe que son 25 puntos, ¿no? Es decir, eso habrá que devolverlo con sus intereses. ¿Qué ha ocurrido? Que ha aparecido esta guerra. Y a lo mejor pues hay que encontrar que además de esos grandes 4 focos de desarrollo, todo muy verde, muy eléctrico, muy digital, pues hay que encontrar a lo mejor unas utilizaciones colaterales pero más perentorias. El caso es que tenemos sobre la mesa una enorme cantidad de dinero que se ha decidido, que a España como uno de los grandes beneficiarios la tenemos encima de la mesa. Mucho cuidado, nos exige poner proyectos eficientes para que Bruselas lo dé, porque si no, no lo da. El problema a veces cuando existen esta cantidad de fondos europeos, y Fátima lo conoce bien, es que tienes que ser capaz de gastarlo y gastarlo eficientemente. Y luego te pasan el examen. ¿Has hecho lo que debías hacer según lo previsto? ¿O se ha desviado por aquí o se ha desviado para allá? Ahí Bruselas es tremenda. Luego te pide, anda que no ha habido casos. Aquí el dinero sí que es de alguien, ¿no? El dinero siempre es de alguien. Y ese alguien pide, además, que se lo devuelvas. Entonces, hay que tener cuidado con las subvenciones, porque piensas que, bueno, es un dinero que te llega y que nadie te va a pedir cuentas y que puedes hacer lo que quieras. No es así. Y a lo mejor hay que replantear algunos objetivos inicialmente no previstos, siendo más realista. Yo creo que ahora mismo el tema energético es un tema muy grave, el tema de electrificación es fenomenal, yo me quisiera comprar un coche eléctrico, pero no sé dónde enchufarlo. Entonces, ¿qué hago? ¿No me lo compro? No, y sobre todo no sabemos cuánto nos va a costar enchufarlo. No. Eso es otra. Fátima. Yo creo un poco que con los fondos Next Generation, lo mismo que decía con las otras, y me imagino que lo están haciendo, lo mismo que decía con las otras políticas. Va a haber una situación en la cual en el mejor de los casos habrá que reconstruir países. Hay nuevos países que quieren entrar en la Unión Europea, el primero Ucrania, y habrá que ayudarlos. Hay una crisis de refugiados humanitaria de primer orden, una tragedia enorme que Europa también tendrá que hacer un gasto y para asimilar esas personas y para que esas personas, bueno, llegan en principio, pero luego tienen que tener una forma de vida, una estabilidad o lo que sea, o querrán volver y habrá que reconstruir ese país. Entonces, una parte de los Next Generation tendrán que tener una cierta, otro destino quizás. Y luego a mí, bueno, yo me alegro de ir a Pedro que están llegando, porque la impresión que da es que todavía no han llegado, estamos en marzo, ya tienen que haber llegado el año pasado, da la impresión de que están llegando poco o que los empresarios lo notan poco, porque el efecto de los fondos es que tuvieran un efecto palanca, es decir, que los empresarios recibieran fondos y también invirtieran y reactivaran, la economía y sus empresas. El problema es que no se ha dado tiempo a recuperarnos de la pandemia, los fondos no han llegado, están saliendo de los ERTEs y cómo se van a plantear inversiones en este momento, es decir, es todo un poco una tormenta perfecta. ¿Están llegando los fondos, Pedro? Están llegando. Inicialmente su aterrizaje era, pues, doucement, que dirían los franceses, poco a poco, ¿no? Pero claro, siempre partiendo de que habría empresas deseosas, activas y con capacidad de utilizarlos. Pero claro, de pronto hay un nuevo mazazo en la cabeza, ¿no? Ya. Y eso no nos va a ayudar. No digo que lo impida, pero no nos va a ayudar. De hecho, muchas veces lo que pasa con todo este tipo de fondos, y la historia nos ha ofrecido otras oportunidades, que a veces la mayor dificultad es saber en qué emplearlos. Y más que saber, tener claro en qué emplearlos, es que haya empresas dispuestas a emplearlos, dispuestas a apostar. En Europa funciona siempre lo de la cofinanciación. Yo pongo y tú pones, pero tú tienes que poner. ¿Estás en disposición de poner? De aumentar, contratar a alguien, reactivar, invertir. Inicialmente parecía que sí, porque el año prometía mucho. La verdad es que la situación actual no ayuda en absoluto. Bueno, pues nos quedan 5 minutos, vamos a aterrizar en la economía doméstica, que bueno, que más o menos, iba a decir, todos tenemos una economía doméstica, todos aquí tenemos que llevar una casa y bueno, pues no tenemos que contar que ha subido la luz, que ha subido el gas, que ha subido la gasolina, que los salarios en algunas ocasiones han tenido una subida porcentualmente en torno al IPC del año pasado y en otras ocasiones se han quedado tal cual, que hay mucha gente que está todavía en ERTE y todavía no sabe si va a salir. ¿Y qué hacen los pequeños ahorradores, los pequeños inversores que tienen
no sé, ya no hablo de los fondos de pensiones porque todos sabemos lo que está pasando con los fondos de pensiones, pero que tienen un pequeño ahorro en el banco para el futuro o para lo que sea. ¿Qué hacen? Porque la situación también es complicada. Claro que alguien me podría decir, bueno, pues estás pensando en los que tienen algo y los que no tienen nada. Bueno, eso ya lo hemos tratado, ¿no? Que tendrán que ser atendidos, ¿no? Por el estado de bienestar. Pues yo creo que el oro ha tenido una subida extraordinaria, porque además la economía se mueve por expectativas, a lo mejor está justificada pues porque se está pagando en oro cuando la moneda se deflacta mucho, pero ahora al final los valores refugio van a ser, yo creo, los valores inmobiliarios. Es que hay inversores que dicen, bueno, es el momento de invertir en la bolsa, porque la bolsa está terriblemente baja, está hundida en muchos sitios. Yo lo veo todavía una inversión muy arriesgada. Al final, yo creo que los valores refugio, que son al final las casas y las tierras, son lo que ahora mismo, en lo que los inversores que tengan dinero para invertir, pues a lo que se van a decantar. Y habrá subidas entre la inflación y demás, y habrá subidas en el precio de las tierras, que nunca suelen bajar, y también en el precio de las casas. Porque es que los mercados financieros, ya digo, para el que se atreva y sea capaz de seguirlo y decir, esta es mi oportunidad, pero vamos, es una cosa ahora mismo con un componente de riesgo muy elevada. ¿Pedro? El pequeño ahorrador no es un especulador. Claro. Si tú me diriges al pequeño ahorrador, él con esa enorme volatilidad, yo no me sentiría capaz de asesorarle en absoluto sobre vender lo que tiene y comprar unos fondos o invertir en esta época de tormenta, no hacer mudanza, ¿no? Como diría él. Y luego, si tienes la oportunidad, porque al final, como decía Fátima, los bienes refugio toda la vida han sido lo que han sido y han permitido, pero son bienes inmobiliarios. Lo inmobiliario es que no se mueve. Y también hay gente que se ha entrampado adquiriendo una casa que luego no ha podido vender cuando ha llegado el momento de necesidad. Es que no es nada fácil. El ahorrador lo tiene complicado, entre otras cosas porque si no hace nada, solamente con una inflación del 8% significa que su rentabilidad es continuamente negativa. Lo que pasa es que el pequeño ahorrador es el que tiene. Yo creo que también en la microeconomía del ciudadano es tomar medidas sin esperar a que un gobierno se le imponga. Es decir, pues la austeridad, el incremento de precios del servicio de la energía te tiene que obligar a ser austero. No pasa nada por serlo. Yo creo que, no sé si estamos en una economía de guerra, no me gustaría utilizar ese término, pero no pasa nada por pasar un poco más frío en casa y tú puedes moderar ese gasto brutal usando menos el coche, siendo más realista en tu consumo, con lo cual también haces que incremente la demanda en aquellos bienes que de verdad son necesarios, porque a lo mejor no es necesario cambiarse de móvil. Que me perdonen las empresas que hagan móviles, que por cierto a lo mejor son asiáticas y que utilizan todo materias primas de las que no tenemos. A todos nos tiene que obligar a replantearnos nuestra forma de vida. Esto nos va a hacer ser más pobres. Al pequeño ahorrador, en el corto plazo, le ha hecho tener menos recursos, menos patrimonio real. Y en el día a día nos tiene que obligar pues, a tener una despensa. ¿Tú has tenido en tu casa más que la nevera con las 4 cosas necesarias? ¿Por qué? Si bajabas y lo comprabas. ¿Y si no hay? Entonces, cuidado con esos mensajes porque podemos dar la idea de hacer acopio y yo creo que eso tampoco es. Sencillamente es que tú seas sensato. Y esa sensatez que tenían nuestros padres, pues heredarla. Estamos un poco volviendo a comportamientos de sensatez, de una economía enloquecida que va a golpes. No, tú tienes que ser sensato en lo que produces, en lo que tienes, en aquello que eres más eficiente. España es un país con enormes potenciales en mucho, y tú como familia puedes hacer tus gestiones. De verdad, podemos usar menos el coche. Yo, que voy mucho de Madrid a Toledo, me encuentro que la mitad del trayecto, 35 kilómetros, son de coches parados, gastando y consumiendo y polucionando. No sé, el famoso teletrabajo, que parece como que nos hemos olvidado de él, daría juego. Es decir, hay cosas que podemos sacarle una punta fina. En economía, el ajuste fino a mí me gusta, porque no son decisiones muy aparatosas de un ministro, son sentido común llevado al día a día. Y yo creo que ahí podríamos sacarle partido. Fátima, terminamos. Cuidado con el acopio.
No, yo lo único que yo defendería sería un poco una política de austeridad dentro de que todo tiene sus costes, que si paramos totalmente el turismo, otra vez, con lo que ha sufrido la hostelería y todo eso, entonces yo creo que sí que podemos hacer una política de austeridad, sobre todo energética, porque esa va a ser imprescindible, tratar de cambiar poco a poco nuestros hábitos de consumo excesivo, pero bueno, también tratar de vivir y de no hundir la economía, porque si no va a ser la profecía autocumplida. Esto se va a hundir y todos empezamos, o esto va a haber escasez y todos empezamos a hacer acopio, entonces hay escasez, cuando a lo mejor podríamos haber poco a poco sobrevivido. Entonces yo creo que hay que vivir con una cierta austeridad, pero tratar de seguir haciendo nuestra vida y tratar de que la producción y los sectores económicos puedan seguir teniendo su demanda. Sentido común, sensatez, serenidad. Yo no sé dónde se vende, pero la verdad es que, como bien ha dicho Pedro Antonio Morejón, da la sensación que nuestros padres sí que lo teníamos y que no es tan difícil, ¿no?, de incorporar a nuestra vida. No te digo, como ha dicho Pedro Antonio, marcar la economía de guerra, pero sí que es verdad que a lo mejor algún planteamiento podemos hacer. Bueno, yo creo que la gente está siendo extraordinariamente sensata, sí. No los gobernantes quizás, pero la gente está actuando con bastante sensatez. Sí. Bueno, pues muchísimas gracias a los dos, Pedro Antonio, Fátima, por estar esta noche con nosotros. También al profesor Miguel Ángel Benedicto, que se ha incorporado a través de las tecnologías. Ha sido un placer. Yo creo que el panorama es feo, no vamos a decir que... Pero bueno, hemos dado algunas claves, algunos atisbos de a dónde y por dónde nos podemos agarrar para sacar, bueno, pues esos ánimos también, esa alegría, ese elemento psicológico que tiene la economía, que es un intangible, pero que influye y mucho. Así que muchísimas gracias a vosotros y a ustedes, amigos, por estar una semana más aquí en Enfoque. Hasta la semana que viene. Buenas noches.